Entre 1910 y 1992, Bogotá contó con un moderno transporte masivo eléctrico, sistema que desapareció por cuenta de intereses politiqueros y pésima administración. En la actualidad, la electrificación del transporte público está de regreso, pero los políticos nos la quieren vender como si fuera la gran novedad. Hagamos un poco de historia. En 1884 aparecen los primeros tranvías en Bogotá, para entonces tirados por mulas. Fue un servicio operado mediante contrato por dos empresas estadounidenses neoyorquinas. En 1910, las impopulares compañías gringas fueron compradas por el municipio y empiezan a aparecer en la capital colombiana los primeros tranvías eléctricos, dejando gradualmente en la obsolescencia a los tradicionales vagones de tracción animal que viajaban del entonces lejano Chapinero hasta el centro. Su operador ahora sería la empresa del Tranvía Municipal de Bogotá. Para la población de la época fue tan asombroso ver un tranvía que se movía por sí solo, que no fueron pocos los que creyeron que se trataba de una bestia movida por el mismísimo Satanás. La nueva tecnología fue aceptada con beneplácito. Inclusive en sus inicios muchos usuarios los abordaban solo por curiosidad y por experimentar su velocidad y confort de marcha. Pero la empresa del tranvía no estaba sola. En la década de los 20 aparecen las primeras empresas de buses por iniciativa de inversionistas privados, quienes desde el principio buscaron aniquilar el servicio del tranvía para quedarse con el negocio. Desde entonces, la ciudad se empezó a atiborrar de buses y el metro se fue embolatando. La empresa del tranvía, para mantenerse competitiva, pone en servicio 20 buses importados en el año 1927. Muchos creen que los tranvías fueron destruidos durante los trágicos sucesos del 9 de abril de 1948, conocidos como el Bogotazo, pero no fue así. Aunque ciertamente alrededor de una docena de unidades de las 120 que tenía la compañía fueron quemadas, el servicio continuó funcionando hasta entrados los años 50, cuando el alcalde Fernando Massuera Villegas, muy amigo de los importadores de buses, por eso me confundí, decidió liquidarlos. ¿Qué cosas, no? Alcaldes amigos de los fabricantes de buses como que siempre ha habido. Cuentan que Massuera Villegas, a los pocos días del Bogotazo, apresuradamente mandó a sepultar con asfalto las vías del tranvía por la séptima y compró 15 buses MAC. Sus amigos empresarios del transporte hicieron lo propio, trayendo a la ciudad docenas de buses importados, ahogando así a la empresa del tranvía municipal, que para 1946 pasó a llamarse Empresa Municipal de Transportes. Detrás de estas decisiones hubo una tal Comisión Asesora del Transporte que determinó que los tranvías debían ser reemplazados en su totalidad por buses. El último de los tranvías bogotanos, que recordemos eran eléctricos, rodó el 30 de junio de 1951, cuando fueron reemplazados por los nuevos autobuses trolley, también eléctricos, que la municipal trajo a la ciudad a partir del año 1948. Los trolebuses o trolleys eran autobuses eléctricos que por supuesto no iban sobre rieles, sino que circulaban por las calles y avenidas junto con los demás carros. Esto era posible únicamente por las vías que tenían el cableado eléctrico o catenarias para su alimentación. Estos primeros 70 trolleys no llegaron nuevos, sino que fueron unidades importadas de Estados Unidos. Eran de las marcas Brill, Marmon, Harrington y Pullman, dadas de baja por las ciudades de Kansas City, Baltimore, Maryland y Greenville, Carolina del Sur. La empresa municipal contaba también con buses a diésel de la marca White que llegaron en 1950. Nótese en estas imágenes que por esos días el orden y el civismo de la ciudadanía era ejemplar.
Parecido a lo que sucede en nuestros tiempos, ¿no? En 1954, Bogotá se convierte en distrito especial y para 1959 la ciudad constituye la Empresa Distrital de Transportes Urbanos, EDTU, que se haría cargo de la operación de los troleys y los buses diésel. Para 1965, un tercio de los primeros troleys ya estaban fuera de servicio. Entonces, en 1967, la EDTU decide traer desde la Unión Soviética 100 unidades totalmente nuevas marca Uriski Siu-5. Asimismo, las líneas se seguían ampliando mientras crecía la ciudad. En 1974, la EDTU compra 250 unidades más, ahora del modelo Uriski Siu-9, los cuales arribaron al país una parte ese año con el tradicional color rojo y el resto del pedido hacia 1985 con un nuevo esquema de colores blanco, rojo y amarillo, según se aprecian en estas fotografías tomadas recién desembarcados en el puerto de Santa Marta. Los últimos troleys que llegaron a Bogotá fueron importados de Rumanía. Eran 48 unidades de la marca DAC tipo 112EM, adquiridos en 1982 por la empresa distrital. En 1985 llegaron también 8 troleys articulados DAC modelo 117E de 3 ejes, al estilo de los Transmilenio actuales. Por ser la empresa distrital de transportes urbanos, una empresa del Estado colombiano, sus vehículos portaban placas de fondo negro y caracteres amarillos, como esta que conservamos y que perteneció al trolley número 652, uno de los Uriski Siu-5 de 1967. Las ventajas de los trolebuses eran varias. Las principales: no contaminaban el aire, eran silenciosos, su desplazamiento era confortable y su rendimiento no era afectado por la altura sobre el nivel del mar, problema sensible para los motores a combustión en ciudades a una altura como la de Bogotá. Sus desventajas eran principalmente que si en algún sector se iba la luz, el servicio allí quedaba paralizado. También sucedía que eventualmente las astas se desenganchaban de las catenarias, quedando la unidad instantáneamente detenida al no contar con alimentación eléctrica. Durante más de 40 años, la EDTU y sus troleys tuvieron que competir de manera desigual con el transporte ofrecido por los operadores privados. Este era el aspecto de la capital colombiana a principios de los 80s, atiborrada con millares de buses y busetas, como se aprecia en estas imágenes de la película La Guerra del Centavo del director colombiano Ciro Durán. Para finales de los años 80, la empresa estaba en bancarrota. De hecho, desde 1969, 10 años después de su fundación, la empresa empezaba a ser ineficiente y perdía cada vez más competitividad ante las empresas de buses de inversionistas privados. Los politiqueros de turno de alguna manera tenían que devolverle el favor a los transportadores bogotanos de trasladar, entre comillas, gratis a sus votantes durante las jornadas electorales. El pago sería la aniquilación de la empresa distrital. Con el paso de los años, la EDTU fue saqueada por los politiqueros y el sindicato. Era todo un monumento a la ineficiencia, que transportaba apenas un puñado de pasajeros a pesar de tener la mejor flota de buses trolley y diésel, así como talleres propios. Pero no había repuestos para sus equipos, lo que hacía que fueran canibalizados, es decir, se desmantelaban vehículos para que otros pudieran seguir en marcha. Se supo que el 60% de los buses permanecían varados en los talleres y, como si fuera poco, muchos de los últimos Siu-9 soviéticos y DAC rumanos nunca fueron estrenados y murieron abandonados durante años en los depósitos de la empresa antes de ser chatarrizados.
Las líneas eléctricas eran insuficientes para el número de buses, aparte de que éstas se encontraban en deficientes condiciones, lo que hacía que el fluido eléctrico fallara y quedaran los vehículos varados en plena ruta. La empresa cargaba con un exceso de personal, tanto así que hubo hasta 14 conductores por autobús y gran parte del personal carecía de capacitación para las labores asignadas. El saqueo estaba a la orden del día y los funcionarios tenían 1000 maneras de robar. Por ejemplo, los buses salían del patio con llantas nuevas y regresaban el mismo día con llantas viejas, es decir, se las cambiaban en el camino. El 8 de diciembre de 1990, el Consejo de la Ciudad ordenó la liquidación de la EDTU y el último viaje de un trolley de la empresa fue en la noche del 15 de agosto de 1991. Como pudieron ver, hace más de 110 años ya teníamos transporte masivo eléctrico. Estábamos en el futuro y no lo sabíamos. Desde el año 2022, el Distrito Capital creó su nueva empresa de transporte urbano llamada La Rolita, que opera modernos buses eléctricos exclusivamente. Por ahora parece que funciona bien como las escobas nuevas. Esperamos no resulte repitiendo la historia de la empresa distrital de transportes urbanos. Si llegaste hasta aquí fue porque este tema te interesó. Haz tu comentario acerca de esta historia y suscríbete si aún no lo has hecho.